Y ahora vamos a ir en vivo a Colombia con Estefanía Meira Cerantes y uno de los temas del momento, el avance de la reforma de pensiones. Estefi. Bueno, Darío, desde el Congreso de la República, desde el recinto de la Cámara de Representantes, tengo a una de las ponentes de la reforma pensional. Ella es Marta Alfonso, pertenece al partido Alianza Verde y es una de las personas que más conoce de adentro, por supuesto, la reforma pensional. Bienvenida, representante, a los micrófonos y pantallas de DNews. Contémosle a Latinoamérica, hoy es un día crucial. Yo diría que es el más importante para esta reforma del presidente. Así es, una de las reformas y de los sistemas pensionales más desiguales de América Latina, un sistema pensional que en Colombia tiene una competencia entre el sector público y el sector privado, pero sobre todo un sistema pensional que mayoritariamente manejado por privados no ha logrado ampliar la cobertura de pensiones y sobre todo llegan personas que cumplen la edad, que cumplen las semanas de requisito y que no logran pensionarse porque no tienen el ahorro individual que deben tener. Entonces lo que terminan es devolviéndoles el dinero con sus intereses y pues eso no es una pensión. A los 2 años, a los 5 años, esa plata se ha acabado y la gente queda desprotegida en su vejez. Esta reforma propone integrar esos dos sistemas, que el sistema privado sea complementario del público, genera una serie de medidas que permitan acercar a la gente a pensionarse, como por ejemplo juntar las semanas cotizadas y los ahorros cotizados de la familia, de los cónyuges, para poder tener al menos una pensión familiar si ninguno de los dos logró cumplir requisitos, la pensión anticipada, y es que tú cumpliste la edad, tienes solo 1000 semanas, no puedes pensionarte aún, entonces se te reconoce pensión anticipada hasta que cumplas las 300 semanas que te faltan y se te va descontando mensualmente de tu mesada pensional esa cotización hasta cumplir las 1300 semanas, un sistema de equivalencias que hace que todo se junte dentro de lo que hayas cotizado a lo largo de tu vida laboral para garantizar que estés en el semicontributivo o que logres tu pensión. Es una reforma que trae muchos beneficios para el pueblo colombiano, para el sistema pensional, una reforma que tiene estabilidad, sostenibilidad financiera hasta más o menos 40 años adelante, lo cual permite que en 25, 30 años se haga una nueva reforma para prolongar la sostenibilidad financiera de ese fondo y sobre todo una reforma que de ninguna manera afecta los ahorros que ya vienen haciendo personas cotizantes afiliadas a los sistemas privados. Representante, es un momento político bastante convulso, más que todo aquí en el Congreso, después de los múltiples escándalos que circundan al gobierno, y este es una serie de pulso para el presidente, más que todo esta reforma, y con tan poquito tiempo que queda para que se acabe la legislatura. ¿Cómo están los ánimos allá adentro? Por supuesto, el tema de todos estos escándalos afectan el clima político, pero yo también debo decir que es solo en el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus funcionarios en donde sale a la luz pública todo esto. Precisamente en el momento en el que hay sospechas de corrupción, inmediatamente se saca a este señor de la unidad de gestión del riesgo y a su equipo de trabajo. Está precisamente el gobierno intentando que su equipo de gobierno sea un equipo transparente, con buen manejo de los recursos, y yo lo que digo es que ese juzgamiento lo tiene que hacer la justicia y no el Congreso, que tiene otro poder, que es el legislativo. Aquí tenemos que debatir los proyectos de ley que presenta el gobierno, que presentan los congresistas, y no juzgar que eso lo tiene el poder de la justicia, ¿no? Creo yo que son ellos, la fiscalía, los jueces, quienes tienen que determinar y sobre todo hacer responsables a quienes han cometido actos de corrupción. Darío, la representante Marta ya te escucha. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, representante, por este tiempo, para toda América Latina. ¿Qué pasa con el ahorro individual? Usted lo dijo, el que ya ahorró conserva sus ahorros, pero hacia adelante, si alguien quiere cotizar para una cuenta individual, ¿puede? ¿En qué condiciones? Claro que sí, Darío, es muy importante tu pregunta, porque lo que está haciendo la reforma pensional es garantizar que el sector público, Colpensiones, sea el administrador de las pensiones de todo el país para que se garantice una mejor tasa de retorno, o sea, una mesada mucho más alta,
que es lo que hoy pasa con el sistema público colombiano de pensiones, pero sobre todo que tenga la prioridad de pensionar a la persona. Así que en el régimen público vamos a estar quienes ganemos hasta 2,3 salarios mínimos, y de ahí en adelante toda persona que gane más de 2,3 salarios mínimos pasa a ahorrar individualmente en los fondos privados. Esa plata lo que hace es complementar la pensión. Por eso decía yo hace un momento que lo que está haciendo esta reforma es superar la competencia que le ha hecho mucho daño al sistema pensional y garantizar que se complementen los dos sistemas, el público y el privado. Quienes habían venido ahorrando en cuentas individuales en el sistema privado y ya han cumplido más de 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres, se quedan allá en ese sistema privado. Quienes tienen menos de 750 y 900 hombres-mujeres, pasa al régimen nuevo, al nuevo sistema, pero esas personas que no son cobijadas por el régimen nuevo, por el nuevo sistema, van a mantenerse allá hasta que cumplan su edad de pensionarse, y solo hasta ese momento podrán venir sus ahorros al régimen público para ser administrados por Colpensiones, y se complementa su ahorro individual, esa mesada pensional. Ahora, representante, entonces, si una persona cobra menos de 2 salarios mínimos, menos de ese umbral que usted planteó, que entiendo que es el 85% de los colombianos está en esa situación, no puede, aunque quiera, ir a un ahorro individual si esa es su decisión. Así es, no todo el sistema, por una razón, y es que el sistema de régimen de prima media o el régimen de prima media de Colpensiones, que es el sistema público, garantiza una mejor tasa de retorno, una mesada pensional mucho más alta. Hoy Colpensiones pensiona a sus afiliados con el 65% de tasa de retorno. En cambio, en los privados solamente se hace sobre el 20, máximo 30%. Eso significa mesadas pensionales muy pequeñitas. Lo que estamos viendo en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5 ha sido una desbandada masiva de afiliados del sistema privado que se han venido al sistema público, pese a que ahorraron allá toda la vida, que pagaron cuotas de administración toda la vida laboral allá. Para evitar eso, lo que se hace es decir, bueno, estas personas que masivamente se están viniendo a Colpensiones, el año pasado fueron más de 250.000 personas las que pasaron por voluntad propia y a través de jueces, poniendo tutelas, poniendo procesos judiciales. Lo que hace la reforma es decir, bueno, todas las personas de bajos recursos, de bajos salarios, vienen acá para garantizar una mejor mesada pensional, se administra la pensión en el régimen de prima media, que tiene una mejor tasa de retorno, y quienes ganen mucho más, los mejores sueldos, pueden ir al régimen privado, complementando el público que va a ser la base del sistema pensional. Representante, yo tengo una última pregunta y la dejo con Estefanía. ¿Cómo se garantiza que este sistema sea sostenible y siga siendo así en el futuro? Porque cuando uno cotiza individual, uno se hace cargo de cuánto pone y sabe cuánto va a recibir. Ahora, cuando depende del Estado, si el Estado después quiebra o empieza a hacer una serie de irregularidades, como ha pasado en otros países de la región, uno no sabe cuánto va a terminar siendo su retiro, su jubilación. Es muy importante tu pregunta, porque esta reforma propone varios fondos pensionales de contingencia. Particularmente se va a ir creciendo un fondo de ahorro del pilar contributivo a cargo del Banco de la República, que va a conservar esos recursos, a invertirlos para ganar rendimientos y crecerlos, y que según las proyecciones del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda del gobierno colombiano va a tener cerca de 1.500 billones de pesos ahorrados a más o menos 2067. La sostenibilidad es de más de 40 años. Eso casi no pasa en ningún sistema pensional del mundo. Los sistemas pensionales se tienen que estar reajustando cada 10 años, cada 15 años. Acá estamos hablando de 40 años de sostenibilidad financiera de este fondo,
y que nos va a obligar seguramente en 30 años, lo cual es una fecha de mediano plazo extensísima para la naturaleza de los sistemas pensionales, más o menos en 30 años, 10 años antes de que se acabe ese ahorro pensional que hemos logrado, habrá que hacer una nueva reforma pensional para prolongar la sostenibilidad de ese fondo. Pero tiene varias medidas que pretenden garantizar que no haya insostenibilidad en el corto o mediano plazo. Bueno, Marta Alfonso, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews aclarándonos estos puntos importantes de la reforma pensional. A ustedes muchas gracias, un abrazo enorme y latinoamericano para todo este continente. Bueno, Darío, continúo contigo en el estudio analizando estos importantes puntos. Aquí queda un interrogante. ¿El Banco de la República y Colpensiones están listos para ese tránsito? Ya lo veremos. Muy interesante, Steffi, gracias. En un ratito volvemos.